Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo estamos nosotros, digo, Tucumán, en cuanto a los casos de COVID? Esto se parece mucho, al menos me recuerda a mí, a lo que pasó exactamente hace un año, cuando nos acercábamos a las fiestas y me acuerdo que había filas interminables afuera de los consultorios externos para hisopados. Y hacia enero se cambió la forma de medir porque era tanta la cantidad de contagiados que no daban abasto. ¿Estamos yendo a un escenario similar con la cantidad de contagiados que hay de COVID? Bueno, nosotros estamos detectando desde hace aproximadamente 2 semanas un aumento en la notificación de casos, ¿sí? Veníamos de una notificación muy baja, con menos de 100 casos semanales, digamos, en el consolidado, y actualmente se están identificando a razón, en promedio, 500 casos diarios, ¿sí? Entonces es una situación que nos pone en alerta, que más o menos va replicando el comportamiento nacional, digamos, porque ya esto nos venía alertando, digamos, la curva de contagios nacionales, y bueno, y ante lo cual es esperable que en función de los próximos días y de todos los encuentros y reuniones sociales y demás, tengamos que estar, digamos, siempre atentos ante la posibilidad de aparición de nuevos casos. Bien, y en ese contexto, ¿cuál es la proyección? Se estima que va a haber muchos contagios, teniendo en cuenta que, a diferencia del año pasado, había más uso de barbijo, había ciertas disposiciones que implicaban que si alguien tenía síntomas no iba a trabajar. Hoy la diferencia es que alguien tiene tos o tiene dolor de cuerpo y va a trabajar igual, hasta que alguien le dice, bueno, si te sentís mal, no vayas, o si de repente alguien da positivo, ¿no? Bueno, la situación que hemos vivido el año pasado, entre los últimos días, digamos, del 2021 y enero, ha sido un aumento muy agudo en la notificación de casos que tuvo que ver con la variante que nos circulaba o el inicio de la circulación de la variante Omicron, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo es, como decía, esto replica la situación nacional y también se parece mucho al comportamiento que estamos detectando en otros países, sobre todo países de la región que nosotros mantenemos en vigilancia. En esos lugares lo que se va notando es un incremento en el número de casos, pero no un impacto tan grande como en la ola, digamos, de enero, ¿sí? Es esperable, es posible que tengamos, y todavía no estamos en condiciones de saber cuál, digamos, va a ser el pico de nuestra notificación. La curva está marcando este ascenso. Pero, digamos, es posible que ocurra o que tenga un comportamiento similar al de los países de la región, con ascenso a la notificación, pero que no alcanza a tener el impacto ni el pico agudo, digamos, que ha tenido en olas anteriores, ¿sí? Bien. ¿Y con qué síntomas llegan, doctora? ¿Cómo, perdón? ¿Con qué síntomas llegan estos casos de COVID? Siempre tenemos que considerar la misma definición de casos, o sea, la presencia fundamentalmente de síntomas respiratorios, puede haber fiebre, la realidad es que hay muchos casos de COVID que cursan sin fiebre, sí, pero digamos la presencia de dolor de garganta, de rinitis, de malestar general, de dolores musculares o articulares, de cefalea, también de síntomas gastrointestinales, que también hemos visto, digamos, que pueden estar presentes, digamos, dentro de la manifestación del COVID, ¿sí? Sí. Ante estas situaciones es muy importante poder ponernos en alerta y no subestimar los síntomas, sino atribuirlos a otras cuestiones banales, ni al cambio de tiempo, ni al aire acondicionado, sino en estas circunstancias, claro, que vemos, digamos, cómo va siendo la dinámica de contagios, ponernos en alerta y acudir a centros en los que nos pueden hisopar y podemos tener el diagnóstico. Justo en ese sentido, sí. No, disculpe, siga. Sí, no, que en ese sentido la provincia está llamando en este momento y está abierta la posibilidad de hisoparse a todas las personas que cumplan con esta definición de caso y que tengan síntomas, independientemente de la edad o de la presencia de comorbilidad. La convocatoria es amplia, ¿sí? Los nodos, digamos, de hisopado que dependen del sistema público de salud, las personas pueden ir a hisoparse ante la presencia de síntomas. Perfecto. ¿Cuáles son los horarios? Porque, por ejemplo, yo tenía una compañera que fue ayer a intentar hisoparse y lo que le dijeron en el centro de salud es que estaban hasta las 12:30 del mediodía aproximadamente y que no estaban dando abasto con la cantidad de personas que iban. ¿Cuáles son los centros para hisoparse? O al menos, ¿están las 24 horas o están también un poco sobrepasados en cuanto a la cantidad de gente que va? En general, los horarios de atención en los diferentes hospitales son hasta las 7 de la tarde. ¿Sí? Inclusive están abiertos, digamos, durante este fin de semana largo, que sabemos, digamos, que puede haber convocatoria también, están definidos horarios de atención principalmente
en los hospitales, ¿sí? Para que la gente pueda consultar ante la sospecha. Es muy importante, digamos, también considerar que si yo tengo síntomas, tengo que tratar de definir una conducta preventiva. En lo individual también, ¿no? O sea, tratar principalmente para proteger a las personas más vulnerables de no circular hasta que no se defina mi situación, hasta que no pueda hacer una consulta clínica, de tratar de proteger sobre todo a las personas que tienen factores de riesgo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es importante hacer la consulta médica y definir la necesidad del hisopado. En este momento por ahí también hay como una confusión o no sé qué aconseja usted, porque se habla mucho de los casos de gripe también. ¿Hay una manera de distinguir entre los síntomas de gripe, los síntomas de COVID, o damos todo por sentado que es COVID y nos sacamos la duda haciéndonos hisopado? La verdad es que la sintomatología puede ser similar, puede ser muy semejante, ¿sí? Pero ¿qué nos habla, digamos, o qué nos pone en alerta más ante la circulación de COVID? El seguimiento epidemiológico que se hace. Y en nuestro seguimiento epidemiológico, que se consolida semanalmente, lo que hemos visto ya es que actualmente han caído las notificaciones por gripe. Es decir, los estudios de laboratorio y las consultas sindromáticas, digamos, por enfermedad tipo influenza, han mostrado un quiebre y un descenso, para dar lugar, digamos, a este aumento de la notificación de casos de COVID y el aumento de la positividad de los test también. Entonces, lo más posible en este marco, digamos, de situación epidemiológica es que si yo presento síntomas respiratorios en este momento sean atribuibles a COVID, ¿sí? Por eso la importancia de hacer el diagnóstico y el aislamiento y tomar las conductas también para el cuidado de la salud personal. Y eso es algo importante. ¿Hay menos posibilidades de contagio teniendo en cuenta que después de las olas que tuvimos hay cierta inmunidad, dicen los especialistas, en quienes tuvimos COVID, sumado a la vacunación? ¿Es lo mismo si yo estoy expuesto, entre comillas, a una persona con COVID que está cerca mío hoy que si hubiera estado hace un año? Es decir, ¿tengo menos chances de contagiarme hoy que antes o es lo mismo? Bueno, el COVID sigue siendo una enfermedad contagiosa, ¿sí? Y en función de la aparición de diferentes variantes, esa contagiosidad puede ser mayor o menor en diferentes momentos, ¿sí? Pero sí es verdad, y por eso decía lo de la caracterización epidemiológica de otros países, y que nosotros estamos viendo en diferentes lugares del mundo olas de menor impacto. Eso puede ser de alguna manera un poco atribuible a la inmunidad natural y también a la inmunización, ¿sí? De todas maneras, la mayor importancia de la vacunación es el impacto en la disminución de forma severa. Eso es lo más importante de todo, porque en este punto del tiempo, en este momento de la pandemia, la mortalidad o la letalidad, digamos, que ocasiona la enfermedad ha bajado en comparación, digamos, al inicio, sobre todo en personas digamos, que tienen mayor riesgo de cursar formas graves. Claro, y se están registrando ahora que hay más casos, personas que vuelven a estar internadas por COVID, o justamente por esto de que usted dice, prácticamente no hay internados por COVID. Claro, o sea, siempre en función del aumento de casos vamos a tener algunas personas que requieran internación, ¿sí? Pero no ha habido un aumento significativo de las internaciones comparado también con otros momentos. Y también no venimos registrando un aumento en el número de fallecidos. O sea, eso sí es un impacto muy importante que le podemos atribuir a la inmunización. De hecho, no hubo reportes de fallecidos desde aquella última vez que se empezó a decir que bajaban los contagios y que llegamos al día cero, ¿puede ser? ¿O me equivoco? Exacto, y eso es algo que se monitorea diariamente también, ¿sí? O sea, todo lo que sean causas relacionadas o que puedan ser fallecimientos atribuibles a COVID. Entonces, en función del aumento de casos, algunas personas pueden requerir internación, pero no tenemos, digamos, hasta este momento un impacto tan grande como las otras olas, y también así en la gravedad y en la muerte, ¿sí? O sea, eso por ahí nos pone también en reflexión de la importancia de la inmunización, y por eso se llama a las personas a completar los calendarios de vacunación. Es importante acercarse, llevar el carnet, que se pueda ver, digamos, cuáles son las dosis pendientes para que cada grupo de personas, según su edad, digamos, pueda completar los esquemas. Justamente eso nos están consultando en este momento, y puntualmente un miembro de la audiencia pregunta por las vacunas AstraZeneca, si es que están siendo colocadas en algún nodo y si es que hace falta justamente que si alguien tiene una dosis de AstraZeneca, completar con otra igual. En realidad, digamos, hay diferentes esquemas mixtos que están validados, y eso también, digamos, en función de la disponibilidad no habría problema que determinadas personas completen su esquema con los refuerzos
con otro tipo de vacunas, ¿sí? Es importante también esta información se la pueden dar en cuanto a la disponibilidad de dosis o tipo de vacuna disponible en los diferentes nodos. Pero independientemente, digamos, de las dosis o de la vacuna que se ha recibido, hay diferentes esquemas mixtos, digamos, de colocación de vacunas que están validados y que se pueden aplicar. Entonces, aprovechar la oportunidad, digamos, de hacerlo en este momento. Sobre todo si yo todavía no me he colocado ningún refuerzo o me queda pendiente algún refuerzo en el que ya estuve llamado a recibirlo, ¿sí? Claro. Eso es una cuestión muy importante. Y la recomendación para las fiestas entonces es apelar de vuelta al aire libre, como el año pasado, lamentablemente, ¿no? Sí, eso por un lado. Y la recomendación es un poco, a ver, muchas de estas intervenciones tienen que ver con las decisiones o el cuidado que se toman desde los sectores de salud, desde el Ministerio de Salud, pero también un llamado de conciencia a la reflexión personal. Si yo tengo síntomas, es mejor saber, digamos, de qué se trata, si realmente estoy cursando COVID, pero por un lado para cuidar mi propia salud y por otro lado para no exponer a los más vulnerables, sobre todo pensando en los niños, en las personas mayores, en las personas que tengan comorbilidad. Y en ese sentido, si yo tengo síntomas, hasta que defina, digamos, bien si se trata o no de COVID, es mejor evitar ir a lugares muy concurridos, encontrarme con en algún espacio, digamos, en el que no esté bien ventilado. Eso en función de cuidarme yo mismo y de cuidar a mis seres queridos también. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muy clara, ¿no? Sí. Clarísimo. Tratemos de cuidarnos, sobre todo si tenemos síntomas.